Respecto a los manglares, ¿cuáles son las especies que se encuentran allí? ¿Cuáles son sus mayores dificultades? Mira, las especies que encontramos son las especies típicas del Pacífico colombiano: Rhizophyra, Peliciera, Vicenia, Nato o Mora. Son las especies típicas de esta región del trópico. Los principales factores que pueden llegar a afectar la estabilidad de estos sistemas serían principalmente la intervención antropogénica, ya que los manglares se vuelven un sitio en donde las comunidades locales extraen material para su uso cotidiano. Por ejemplo, cuando van a construir una casa, los pilotes que sostienen la casa generalmente son este tipo de especies. Cuando van a construir una vara, cuando necesitan leña, entonces el principal efecto que podría estar alterando la estabilidad del sistema serían básicamente la misma actividad de las personas. ¿Cuál es la importancia de estos manglares y qué ocurriría al ser destruidos? Bueno, la importancia radica en que los manglares, además de prestar un servicio a la comunidad, de ofrecerle unos bienes para su uso y consumo, también tienen una función ecológica. Tienen una función en la cual son vitales, y es que sirven de salacuna para el desarrollo de muchas de las especies de peces que las mismas comunidades utilizan para comerciar o para alimentarse. Si se altera o se cambia la estructura del manglar, esa cadena o ese papel que cumple dentro de ese sistema se va a ver afectado y va a repercutir de ahí para adelante. Entonces ya no vamos a tener tanta cantidad de peces, ya no van a tener los peces un sitio seguro donde crecer, no van a haber otras especies que están asociadas al manglar, moluscos, crustáceos, cangrejos, infinidad de especies, e incluso vertebrados que utilizan el manglar como aves, ya no los vamos a encontrar con tanta abundancia. Entonces, no es solamente el bien o servicio que pueda prestarle a las personas, sino que este sistema cumple un papel ecológico en todo el contexto del litoral pacífico. ¿Cuáles fueron las características que se tuvieron en cuenta para escoger estas especies específicamente? Bueno, nosotros trabajamos en función de unos objetos de conservación. Los objetos de conservación serían aquellos objetos que son declarados de importancia porque tienen un valor ecológico para la diversidad, o porque tienen un valor económico, o tienen un valor social, o tienen un valor cultural. En este caso en particular, Conservación Internacional, dentro del programa de paisajes marinos, ha identificado unos objetos de conservación muy específicos, que son los bosques de manglar, los arrecifes coralinos. Sin embargo, estos dos sistemas se encuentran inmersos dentro de una matriz de agua, que es el océano, el mar. Como esté el mar, como esté el agua, asimismo estos sistemas van a responder. Por lo tanto, se hace necesario también evaluar con las condiciones del agua para poder saber qué elementos podrían llegar a afectar los arrecifes coralinos y los bosques de manglar. ¿Por qué se seleccionan arrecifes coralinos y bosques de manglar? Se seleccionan porque son dos de los ecosistemas marinos tropicales de mayor diversidad que existen. La diversidad que encontramos en un arrecife coralino es equivalente a la diversidad que encontramos en el bosque tropical. Entonces, es uno de los sistemas marinos más diversos que existen. Además de eso, se encuentran afectados por infinidad de factores, tanto naturales como artificiales o antropogénicos, que pueden estar alterando o afectando la viabilidad de sus sistemas a largo plazo. ¿Cuáles son las características del agua en el que se desarrollan estos ecosistemas? Bueno, el registro que nosotros desarrollamos nos permitió establecer que las condiciones de temperatura y de salinidad en la región son las características de una zona tropical. Cuando hablo de característico, quiere decir lo típico que uno encuentra en una región que se encuentra cerca del Ecuador. La temperatura superficial estaba en el orden de los 27 a 28 grados centígrados y la salinidad superficial estaba más o menos entre 26-27, teniendo en cuenta que la salinidad en el mar se mide desde 0 hasta 35. 35 sería lo máximo, 0 es cuando ya estamos hablando de agua dulce. Entonces son condiciones típicas de una región donde hay un alto efecto de precipitación, donde hay un alto efecto de escorrentía, es decir, desembocadura de río de agua continental a la zona costera. Lo que hacen es disminuir un poco la salinidad de esta parte superficial de la columna de agua. Sin embargo, más o menos unos 10 metros, 15 metros de profundidad, ya las condiciones del agua eran las típicas de agua marina de ya salinidad de 35, entonces agua bien salada, más pesada, más densa, entonces por eso está en el fondo.
y mientras que la temperatura mantenía presentándose una capa superficial de temperatura, digamos que agradable, porque 27 grados es rico meterse al agua a 27 grados, pero de ahí para abajo ya era temperatura más fría, 15 grados, y así de ahí más para abajo. Hay un objeto o un sistema de estudio adicional dentro del libro, que es la planicie o playa rocosa intermareal. ¿Por qué se selecciona este sistema también? Se selecciona porque desde la mitad de la costa pacífica hacia el norte, el mayor ecosistema que encontramos asociado a la zona litoral son las rocas. Encontramos acantilados, encontramos playas rocosas, y además de esto, en esta región el nivel de agua, cuando baja la marea y sube la marea, despeja aproximadamente 4 metros verticales. Entonces estamos hablando de si tenemos una pendiente leve, cuando baja el agua vamos a tener una gran zona descubierta, y cuando sube el agua otra vez vuelve y se cubre. Esas condiciones generan un sistema muy particular, que es la zona rocosa intermareal, y allí hay muchos organismos que habitan y viven y responden a esas condiciones, a ese cambio diario de condiciones físicas, de temperatura, de salinidad, de humedad. Además de eso, estos organismos son frecuentemente utilizados por las comunidades como fuente suplementaria de proteína. Es como ir a abrir la nevera de la casa y encontrar ahí algo que pueda servirnos de comida en un momento determinado.